Soy la abogada Tania Arruda, alumna de la Escuela Judicial del Paraguay. Esta producción hemos realizado con alumnos del primer año de la Escuela Judicial del Paraguay, sección A, CDK AQP, en el módulo Derecho Procesal Constitucional a cargo del docente Rubén Antonio Galeano Duarte, sobre el análisis del acuerdo y sentencia número 111/20 sobre acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República. El caso que nos trae hoy a este análisis se da inicio en el mes de diciembre del año 2016 por una petición de Juan Carlos Lescano Fecha de acceso a la información, solicitando a la Contraloría General de la República la declaración jurada de bienes y rentas de varios funcionarios públicos. La Contraloría se niega a entregarlas, alegando razones de privacidad y la supuesta exigencia de una orden judicial. Ante esta negativa, el periodista presenta un amparo constitucional. Y el juez de primera instancia hace lugar al amparo, ordenando que la información sea entregada. La decisión es confirmada en el Tribunal de Apelación. Agotada la vía ordinaria, la Contraloría promueve una acción de inconstitucionalidad, sosteniendo que la publicidad de las declaraciones juradas violaría el derecho a la intimidad y que la Ley 5033 impediría su entrega. Sin embargo, la Corte Suprema, en la sentencia número 111/20, rechaza totalmente la acción de inconstitucionalidad y declara que las declaraciones juradas son de información pública, que el acceso a ellas no requiere autorización del funcionario y que la Contraloría está obligada a entregarlas, que por ende negar esta información viola el derecho constitucional. Este fallo se convierte en un precedente histórico para la transparencia en el Paraguay. Para un mejor entendimiento, como grupo analizamos cada uno de los votos de los ministros y magistrados para que podamos comprender mejor el fallo de este tribunal. Comenzando con el voto del ministro Alberto Martínez Simón, en donde él sostiene una postura bastante garantista y constitucionalista, en donde hace mención del artículo 28 de la Constitución Nacional, en donde dice que es de aplicación directa y que no necesita ser reglamentado para que el ciudadano pueda acceder a la información pública. Alinea su voto a estándares internacionales, afirmando que el Estado debe justificar cualquier restricción a la información y que la transparencia es un principio esencial de la democracia. Criticando la posición de la Contraloría, señala que las declaraciones juradas son herramientas de control de anticorrupción y no documentos privados. Para él, el funcionario público tiene un nivel mayor de escrutinio por el rol que cumple, aunque su enfoque es muy fuerte a favor de la publicidad, casi sin matices de protección de datos. Su voto se reconoce como uno de los estándares más sólidos y decisivos para consolidar la transparencia patrimonial en Paraguay. Soy la abogada Jazmín Analía Arce Pintos, soy alumna de la Escuela Judicial del primer ciclo, filial Cacupé, sección A. A mí me corresponde analizar el voto del ministro Eugenio Jiménez Rolón dentro del acuerdo y sentencia número 111 de fecha 11 de junio del año 2020 sobre el ministro Eugenio Jiménez Rolón sostuvo que la acción de inconstitucionalidad debía ser rechazada totalmente, porque tanto el juzgado como el Tribunal de Apelación analizaron de forma razonada y correcta la acción de acceso a la información pública. Hicieron una distinción entre que partes de las declaraciones juradas son informaciones públicas, como bienes y renta de los funcionarios, y que partes son datos privados o sensibles de terceros. Y esa distinción se ajusta perfectamente a la Ley 5282 de acceso a la información pública. Además, también el ministro explicó que la acción de inconstitucionalidad no puede ser usada como tercera instancia, es decir, no sirve para revisar simplemente si los jueces se equivocaron o no. Solo se produce cuando la sentencia es arbitraria y acá no había ninguna arbitrariedad, porque las resoluciones estaban bien fundamentadas tanto en hechos como en derechos. También analizó el conflicto entre dos leyes, la 5033, que exigía la autorización judicial para difundir declaraciones juradas, y la 5282, que garantiza el libre acceso a la información pública. Según el ministro, la ley más nueva, la 5282,
derogó a la anterior en ese punto. Y además se ajusta mejor al artículo 28 de la Constitución, que garantiza el acceso de fuentes públicas de información. El voto también apoya con normas internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención contra la Corrupción, que impulsan la transparencia, incluso cita jurisprudencias de la Corte Interamericana que reconoce el acceso a la información como un derecho fundamental. Para reforzar su criterio, el ministro Eugenio Jiménez Rolón cita doctrinas como la de Néstor Pedro Sánchez, quien sostiene que solo una interpretación posible, no simplemente debatible o distinta, puede considerarse arbitraria, y este no fue el caso. En resumen, el ministro concluye que no hubo violación de normas constitucionales ni arbitrariedad en fallos anteriores. Por lo tanto, la acción de inconstitucionalidad debía ser rechazada en su totalidad. Esa es la postura que sostiene el ministro, la cual yo considero clara, coherente, basada en la Constitución Nacional, también en las leyes y los tratados internacionales, como así también la doctrina. Porque él mismo define un principio básico de cualquier democracia, que es la información sobre el patrimonio de funcionarios que ocupan cargos públicos, las cuales la ciudadanía tiene derecho a acceder a esa información. El ministro Eugenio Jiménez Rolón va directo al punto. La ley protege el acceso a la información y no existe ninguna norma que declare secretas esas informaciones. El voto del ministro destaca porque fortalece la transparencia y ayuda a prevenir la corrupción. Soy la abogada Patrocinio Bae. Continuando con el análisis de la sentencia de acuerdo 111 del 20 de junio del 2020 referente a la publicidad de las declaraciones juradas de bienes y rentas de funcionarios públicos. Al realizar su voto, el ministro Ramírez Candia lo hizo en forma breve, general y fundamentada, sin individualizar cada uno de los fallos recurridos por el accionante, el señor Lescano Flecha. Su excelencia manifestó que las sentencias judiciales que han autorizado la publicidad de las declaraciones juradas de bienes y renta de los funcionarios no son inconstitucionales, porque han cumplido con todo el proceso del amparo, lo cual es la protección de los principios de derechos y constitucionales. El ministro Candia, al realizar su análisis, lo hace remitiéndose a la Constitución Nacional, leyes acordadas. También cita la obra Democracia y Disenso, una teoría de la libertad de expresión del estudio de Owen Fitt, quien sostiene que los funcionarios públicos viven en un panóptico inverso, es decir, en un sistema donde la sociedad observa sus datos, permitiendo un control ciudadano constante y permanente. De esta manera vemos que la transparencia no es una opción, sino una obligación inherente a la función pública, en el ejercicio de la función pública. Por ello, el ministro Ramírez Candia concluyó que las resoluciones impugnadas no se fundan en normas contrarias a la Constitución, sino que por el contrario la hace efectiva, pues promueve la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información pública. También en una parte de su fallo, su excelencia manifiesta que la Contraloría General de la República ha hecho caso omiso a los fallos remitidos a favor del accionante en primera y segunda instancia, y aún así se negaron a otorgar lo que el ciudadano solicitó al alegar que la vía utilizada por la misma no ha sido la correcta. Al respecto, vemos que en nuestra Constitución, en el artículo 45, dice que a falta de ley reglamentaria no podrá ser invocada para negar ni para menoscabar derechos alguno o garantía. Ante esta omisión en la ley, en cuanto a la vía recurrible, la Corte, en su acordada 1005 del año 2015, ha subsanado esta laguna jurídica. En consecuencia, su excelencia sostuvo que correspondía rechazar la acción de inconstitucionalidad y mantener la orden de publicar la declaración jurada de todos los funcionarios públicos, desde los cargos más altos a los más bajos, en coherencia con los valores del Estado de Derecho
principios republicanos consagrados en el artículo 1 de nuestra Carta Magna. Desde mi punto de vista, la postura del ministro Candia fue totalmente correcta, coherente y fundamentada en los principios más importantes de la Constitución. Considero oportuno el fallo de Su Excelencia que el amparo es la vía adecuada para el acceso a la información pública, no solamente porque la Corte lo dispone a través de su acordada 1306/13, también, sino porque reúne todos los requisitos establecidos en la ley, como también lo dispone el artículo 556 y su modificación, la ley 600/95, en concordancia con el artículo 134 de la Constitución Nacional. Estoy de acuerdo con Su Excelencia en que el fallo recurrido no es inconstitucional, pues se justifica con el artículo 28 de la Constitución Nacional, de conformidad con la Ley 5284/14, el acceso a la información. Con su voto, Vuestra Excelencia reafirma la necesidad de que la función pública sea transparente y que los ciudadanos puedan acceder a la información sobre el patrimonio y desempeño de su autoridad, y que el fallo se haya plenamente ajustado a derecho, y con este enfoque no solo protege el derecho a la información, sino que fortalece el sistema democrático paraguayo, al recordar que los funcionarios públicos deben rendir cuenta permanentemente a la sociedad. Coincido con su criterio porque demuestra su compromiso firme con la transparencia, la ética pública y la responsabilidad institucional, pilares indispensables para construir un Estado verdaderamente republicano y democrático. Muchas gracias. Buenas tardes, doctor. Yo soy el alumno Arturo Ayala y estaré hablando sobre el voto de la ministra María Carolina Yanes Ocampos en el acuerdo de sentencia número 111. Antes de analizar el fondo de la cuestión del acuerdo, de este acuerdo de sentencia, es importante hablar de las resoluciones anteriores que fueron objetos para que se promueva la acción de inconstitucionalidad. El abogado César Núñez promueve acción de inconstitucionalidad contra las resoluciones dictadas en instancias inferiores. Tenemos la sentencia número 24 de fecha 8 de mayo del 2018, por el cual se hizo lugar al amparo constitucional promovido por Juan Lescano contra la Contraloría, debiendo ser proporcionados todos los datos de los funcionarios públicos requeridos por el mismo, totalidad de activos, pasivos, ingresos y gastos, sus cónyuges e hijos menores entre los años 1998 y 2017. Posterior a eso sale una declaratoria por ahí 366 de fecha 11 de mayo del 2018, en el cual se le emplaza a la parte demandada a que en un periodo de tiempo de 15 días pueda proveer los datos solicitados. Luego tenemos el acuerdo de fecha 15 de junio de 2018, número 30, dictado por el Tribunal de Apelación Penal Primera Sala, por el cual se confirma parcialmente la sentencia con modificaciones mínimas sobre los bienes propios de los cónyuges, bienes adquiridos antes del matrimonio de los hijos menores, datos personales, entre otras cosas. Luego tenemos la acuerdo de sentencia número 32 de fecha 15 de junio de 2018, por el cual se concede un plazo de 60 días para proveer la información requerida. Además de la acordada 1005 de fecha 21 de septiembre de 2015 de la Corte Suprema de Justicia, por la cual se establecen los procedimientos para las acciones judiciales derivadas de la Ley 5282/14. Y finalmente, la acordada que vamos a entrar a analizar más a fondo, que sería la 111 de fecha 11 de junio del año 2020.
La ministra Carolina Llanes hace hincapié al sistema democrático y republicano que existe en el Paraguay, además de mencionar que la soberanía reside en el pueblo, quien a través del sufragio elige a sus representantes y mandatarios, quienes deben rendir cuenta de sus actuaciones, así como también de su gestión. Para la misma, la publicidad es una característica esencial e inherente al sistema republicano. El pueblo tiene derecho a conocer sobre el estado patrimonial de sus mandatarios, en quienes ha depositado su confianza, y es un deber de los mandatarios rendir veraz y oportunamente reporte sobre su gestión. La declaración jurada de bienes es de carácter público. Es un mecanismo de control utilizado para fiscalizar el movimiento patrimonial de los funcionarios dependientes del Estado y se rige por la Ley 5282/14, el cual habla del acceso a la información pública y la transparencia gubernamental. Desde la vigencia de esta ley, la declaración jurada de bienes ya adquirió estado público. Es decir, que la Contraloría, al no proveer la información solicitada, no debió haberse escudado en la ley 5033/33, ya que una ley no puede estar por encima de la Constitución Nacional, en este caso el artículo 128, que dice: del derecho a informarse se reconoce el derecho de las personas a recibir información veraz, responsable y ecuánime. Las fuentes públicas de información son libres para todos. La ley regulará las modalidades, plazos y sanciones correspondientes a las mismas, a fin de que este derecho sea efectivo. Toda persona afectada por la difusión de una información falsa, distorsionada o ambigua, tiene derecho a exigir su rectificación o su aclaración por el mismo medio y en las mismas condiciones que haya sido divulgada, sin perjuicio de los demás derechos compensatorios. La ministra no observa ningún tipo de arbitrariedad y rechaza la acción de inconstitucionalidad, imponiendo costas en el orden causado, adhiriéndose de esta forma al voto mayoritario. Todos los ciudadanos deben presentar la declaración jurada de bienes en tiempo y forma, sin distinción alguna, de tal forma a que pueda haber transparencia. La transparencia permite al ciudadano supervisar la gestión pública, el manejo de los recursos y las decisiones tomadas. Esto fomentaría confianza y evitaría la corrupción. Buenas noches, yo soy la abogada Carmen Ayala y en esta ocasión daré mi opinión acerca del acordado 111 sobre las declaraciones juradas, específicamente sobre el voto del magistrado el doctor Marcos Riera Hunter. El caso trata sobre un amparo constitucional promovido por el señor Juan Carlos Lescano Flecha, quien solicitó a la Contraloría General de la República las declaraciones juradas de bienes y rentas de diversos funcionarios públicos. Como en el plazo establecido la Contraloría no respondió, se configuró en la denegatoria ficta, lo que llevó al accionante a recurrir al Juzgado Penal de Garantías, obteniendo de este modo el amparo constitucional. Por tanto, ordenó a la parte accionada a proveer al accionante los datos requeridos vía judicial, incluyendo los datos relativos a los cónyuges bajo el régimen de comunidad gananciales de bienes, aún en caso de unión de hecho, y de los hijos menores de los mismos sometidos a su patria potestad. Ante esto, la Contraloría promovió una acción de inconstitucionalidad contra el acordado 1005/15, que detalla los procedimientos judiciales según el incumplimiento de la Ley 5882/14 en los casos de denegación de información. Sin embargo, no se declara inconstitucional porque la Contraloría no demostró lesión alguna, ya que se requiere de legitimación activa y la Contraloría no pudo probar dicho perjuicio directo. El magistrado, el doctor Marcos Riera Hunter, mantuvo una postura clara desde el principio sobre el carácter público de las declaraciones juradas de bienes y rentas,
conforme lo establece la Ley 5.282/14, el cual evidencia que la Contraloría General de la República es una fuente de información pública, salvo que la ley declare expresamente alguna información como secreta o reservada, lo cual facilita la transparencia al momento de obtener información sobre de dónde provienen los bienes de los funcionarios, permitiendo conocer el origen de su patrimonio, ya que son las personas representantes del Estado. El ministro, sobre la sentencia judicial, declara un vicio de congruencia y declara la inconstitucionalidad parcial, ya que el accionante solo pidió declaración jurada de los bienes públicos de los funcionarios públicos, pero los jueces ordenaron incluir también datos sobre los cónyuges bajo comunidad gananciales de bienes y de los hijos menores bajo patria potestad. Esto constituyó en sí una pronunciación ultra petita, violando en sí el principio de congruencia. Es por ello que podemos decir que la decisión final es la de rechazar la inconstitucionalidad de la acordada 1005/15 por la falta de lesión. También se hizo lugar parcialmente a la inconstitucionalidad contra la sentencia judicial solo en lo referente a la información sobre los cónyuges e hijos. Se mantuvo la obligación de la Contraloría de entregar las declaraciones juradas. Es por ello también que el fallo reafirma el derecho de los ciudadanos del acceso a la información pública, especialmente el patrimonio de los funcionarios, ya que es deber del Estado actuar con transparencia.